Les decíamos, hoy va a continuar en el Senado el debate en sala en torno al proyecto que busca despenalizar el aborto en 3 causales. La primera jornada de discusión, la interrupción del embarazo en caso de riesgo de la vida de la madre, generó diferencias entre los parlamentarios, una indicación que fue presentada por el presidente de la Cámara, Andrés Saldívar, y a quien acusaron de conflicto de interés. Nos acompaña ahora en un contacto el senador independiente Carlos Bianchi, uno de los votos que podría ser clave en esta jornada. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por esta entrevista. Carla, muy buenos días también para ti. Bien, le quiero partir preguntando por la polémica el día de ayer. Ha habido muchos cuestionamientos a Andrés Saldívar con una indicación que presentó sobre la causal del aborto en caso de riesgo para la vida de la madre. Él proponía ahí sustituir un artículo para que no sea considerado aborto cuando hay riesgo para la vida de la madre, porque uno de los argumentos es que esto en la práctica médica ya estaría regulado y siempre se privilegia la vida de la mamá y no hay un fin, dicen, de buscar efectivamente una interrupción del embarazo. ¿Cuál fue su postura el día de ayer y qué piensa de esta indicación de Saldívar? Bueno, esa es la indicación 119 que presenta el senador y que en el fondo fui yo la persona que hizo ver que si era efectivo o no, que esa indicación lo que quería era imposibilitar la discusión de las otras 2 causales. Bueno, se despejó absolutamente esa duda y queda absolutamente de manifiesto de que esa indicación, si bien cambia el encabezado del 119, no afecta bajo ningún punto de vista la discusión de las otras 2 causales que son las que vamos a tener en el día de hoy. En base a esa situación es que a mí me pareció razonable apoyar esa indicación. Se produjo en 2 oportunidades un empate, eso lo vamos a resolver en el día de hoy, pero no es menor la situación, porque lo que allí se establece con esa indicación es que, bueno, toda mujer que tiene un riesgo de vida, situación que hoy día nos pone además como un país que tiene la más baja tasa en América Latina, situación que se practica a diario, con habitualidad, y eso nos permite salvar la vida efectivamente de la mujer. Por lo tanto, el despejar esa duda, si es o no aborto, a mí me parecía del todo completamente razonable. Ya, pero entonces usted va a volver a aprobar esta indicación del senador Saldívar el día de hoy en la tercera votación que se va a hacer, porque dice eso no impide legislar, discutir primero y luego legislar en las otras 2 causales del aborto. Es que eso es muy importante, o sea, lo dije en intervenciones cuando aprobé en general la idea de legislar, que yo no iba a abortar la discusión de este proyecto de ley bajo ningún punto de vista, y por lo tanto el que tengamos que despejar, se va a llegar a un acuerdo, Carla, en el día de hoy, y esa fue un poco ayer la situación que se generó para poder llegar a algún acuerdo con el Ejecutivo, era votarlo por segunda vez, que se produzca nuevamente el empate, y hoy día esa situación se va a zanjar sin lugar a dudas. Llegaremos a un acuerdo para intentar despejar que la causal 1, que tiene que ver con la vida de la mujer, bueno, y como es una habitualidad, se practica a diario, nos permite como país tener las más bajas estadísticas de mortandad, sin lugar a dudas que es necesario despejarla absolutamente. Bien. Esta es una polémica que no se esperaba tanto el día de ayer, siempre se esperó que lo más complejo fuera en torno a la causal de violación, y es ahí donde están las principales dudas. Hemos tenido parlamentarios del oficialismo, sobre todo de la democracia cristiana, que ya han anunciado que votarían en contra de la causal de violación, porque ellos consideran que ahí hay una vida que debe ser protegida y que colisionan de alguna manera 2 derechos. ¿Usted va a tener que votar en esta causal? ¿Tiene decidido ya su voto? A ver, primero, yo no soy la suma ni de un sector político ni del otro, y eso a mí me obliga, afortunadamente, a formarme una convicción, mi propia convicción. En base a ¿Y lo convierte en un voto clave también de paso, senador? Yo no sé si clave o no, me convierte en un voto más. Lo que pasa, lo penoso es saber cómo votan unos y otros, porque se vota en bloques, y por lo tanto, situaciones, mira, Carla, esto es muy importante. Chile se perdió una tremenda oportunidad y yo lamento que la presidenta se haya farreado, entre otras muchas, esta oportunidad. Lo dije desde un comienzo, este tipo de debates que tiene que ver con la situación personal, con convicciones, con temas de vida, con temas valóricos, fundamentalmente matrimonios, adopción, aborto,
el ideal hubiese sido haber hecho plebiscitos vinculantes con una participación activa de todo el país. De esa forma es como yo hubiese zanjado una situación que tiene que ver con los temas valóricos, porque si no aquí se forman, se exacerban los ánimos, se forman muchas veces estas acciones que son en un sentido o en el otro tremendamente extremas. Se polariza, Carla, ¿y eso en qué contribuye? Entonces, hoy estamos pendientes cómo vota uno o el otro para zanjar un tema. Yo te quiero decir algo, Carla. El canal nacional es un canal que está en todas las regiones del país. Y eso es como tendría que ser. En la causal 2, si tú, por ejemplo, te centras en la causal 2, que tiene que ver con la inviabilidad, bueno, fetal. Lo que ocurre ahí, Carla, es algo, yo hice indicaciones en esta materia, el gobierno ni las recogió, ni las analizó, no le interesó abordar esta materia, y que para las regiones es fundamental, para todas las mujeres de todo Chile, donde no hay especialistas. ¿Cómo se va a hacer en la eventualidad que haya una inviabilidad? Sí, ya vamos a entrar en ese detalle, pero es que yo le hice una pregunta respecto de la tercera causal. Si quiere después hablamos de la segunda, porque aquí me parece que también hay un tema entre el concepto y la realización o cómo se aterriza eso a la práctica, y estoy de acuerdo con usted. Pero la tercera causal, que es la causal de violación, que al parecer es la más polémica y donde existe menor consenso, ¿usted va a votar a favor o en contra de que las mujeres puedan interrumpir su embarazo cuando han sido violadas? Carla, yo voto en el hemiciclo y no a través de una entrevista. ¿No va a transparentar su postura de antemano? Es que ya hay varios parlamentarios que han transparentado su postura. Te la voy a transparentar. Yo tengo el deseo íntimo de que se llegue a un acuerdo un rato más en la siguiente línea. También presenté una indicación en esta materia. El prestador de servicio médico, tal cual está el proyecto en la tercera causal, violación, no se obliga a tener ex antes y después. Solo basta con la certificación de los especialistas médicos. No hay una obligación, que era la indicación que yo presenté, que era tremendamente más completa, donde el acompañamiento era, repito, ex antes, pero con un equipo multidisciplinario que hacía que la mujer, al tomar la decisión de abortar o de no abortar, el acompañamiento era totalmente integral. Aquí no, aquí la menor de 14 años o la mujer que es violentada, porque esa es la palabra, violentada, violada, con todo lo que esa situación atroz significa. Bueno, esa tercera causal, fíjese que tosudamente las ministras no quisieron ni siquiera tratar la indicación que nosotros presentamos, la perdimos por supuesto, y era mucho mejor que la que logró como acuerdo con una parlamentaria de la Democracia Cristiana, que en definitiva ingresan una indicación que por lejos es bastante más insuficiente que la que nosotros presentamos. Ya, pero en el fondo usted planteaba, senador, un acompañamiento a la mujer para que tome la decisión de abortar o no abortar, pero con la posibilidad de abortar, por lo tanto usted estaría de acuerdo con que al menos exista la despenalización en esa causal. Con la posibilidad de abortar o de no abortar, efectivamente. Ya, pero para que exista esa posibilidad usted tiene que aprobar esa causal. No necesariamente, Carla. No, porque si usted se opone, no va a existir la posibilidad de que las mujeres puedan optar a la posibilidad de interrumpir su embarazo. Yo no voy a entrar a un debate con usted ahora que usted saque o no la información cómo voy a votar yo. Lo que yo le estoy diciendo es que nosotros en esta materia hemos sido tremendamente activos, hemos presentado indicaciones que son mucho mejores que las indicaciones que terminaron siendo finalmente parte de este proyecto de ley, y yo espero en lo personal poder llegar a algún acuerdo final para perfeccionar en la tercera causal, que es la de violación, que efectivamente es una de las más polémicas, pero no es tan o más polémica que la segunda, que usted no me dejó terminarla, donde en las regiones no existe ningún especialista, desgraciadamente. Hay 50 y tanto en todo el país, y eso hace que una mujer de cualquier región del país donde no esté ese especialista, ¿cómo va a tener entonces el informe médico? Es un tema que tampoco no es menor y que sin lugar a dudas también será de gran debate. Senador, ya le voy a preguntar por eso el detalle, no es que yo no lo dejé terminar, le voy a preguntar, lo que pasa es que quiero despejar causal por causal, y partimos hablando de la tercera, que es el tema de la violación. Ha habido algunos que en la antesala, incluso un cantante chileno, Alberto Plaza, que ha dicho que podría quedar espacio para que las mujeres mintieran.
¿Queda espacio dentro del proyecto, como se está legislando y como se está discutiendo, para que una mujer pudiera decir que fue violada sin haberlo sido y poder de esa manera interrumpir el embarazo? Y segundo, ¿queda realmente bien acotado el proyecto para que haya tiempo suficiente de reaccionar en el caso de una violación, pensando en que muchas veces estas se producen no por un caso fortuito, sino más bien en su mayoría dentro del núcleo familiar, a veces por abusos que son reiterados y con niñas que a lo mejor son pequeñas y ni siquiera se alcanzan a dar cuenta rápidamente que están embarazadas? Es que ese es el gran tema, Carla. Lo que tú acabas de explicitar. Yo no tengo idea de lo que dijo el cantante o no, la verdad es que lo desconozco. Lo que sí puedo decir es que efectivamente la gran mayoría de las violaciones ocurre intrahogar, ocurre con la pareja, ocurre con los familiares, etcétera, y es permanente, es sistemático. Por lo tanto, ahí hay un daño profundo. Y ese tema, bueno, desgraciadamente este proyecto de ley no lo resuelve, como tampoco resuelve lo más brutal que es el violador. Toda la sanción rigurosa contra ese sujeto que violentó sexualmente a una mujer. Tampoco se encarga de abordar esta situación. Pero ¿dónde podría quedar, por así decirlo, comillas, la trampa? La trampa no es en que la mujer mienta o no mienta. La trampa, que podría ser o no, la verdad es que no es la materia que yo por lo menos voy a discutir. La trampa podría estar, o el fraude podría estar incluso en la situación médica, donde queda abierta, como queda solo en las manos del especialista, el informe final, el prestador del servicio médico no tiene la integralidad de un equipo médico completo, sino que todo recae exclusivamente en el médico especialista. Y allí podría perfectamente quedar una posibilidad como la que usted señala. Vamos a la segunda causal, que es en la que a usted además me ha dicho en esta entrevista le interesa más abordar. Y usted se refiere a la falta de especialistas para poder hacer buenos diagnósticos prenatales, donde se pueda realmente determinar el riesgo, el compromiso de vida del feto que viene en camino, porque también ese es, entiendo yo, el margen en el que se trabaja. Algunos han caricaturizado esto y han dicho que, no sé, se podría abortar a niños con síndrome de Down. Eso ha quedado descartado hasta donde yo entiendo. Aquí se trata de un compromiso real para la vida de ese feto que al momento de nacer no va a poder sobrevivir. Y usted me dice, en regiones no tenemos la capacidad técnica. ¿Se está legislando, senador, de manera irresponsable en este sentido, con cosas que después no se pueden llevar a la práctica? Efectivamente, y es así. Y es muy penoso señalar que esto, tal cual está el proyecto de ley, es así. Carla, te lo está diciendo alguien que ha intentado bajo todos los aspectos de poder contribuir y colaborar con este proyecto de ley. No me quedo solo con el discurso, hicimos indicaciones en esta lógica y no puedo entender cómo un gobierno no entiende que para poder aplicar esta ley, obviamente tiene que ser no solo una letra que termina siendo letra muerta cuando tú tienes que aplicarlo, porque en regiones esto no va a poder ser aplicado. O sea, eso es lo grave, que si una mujer, por ejemplo, en Magallanes, donde no están los especialistas, bueno, tiene una inviabilidad, esa mujer, lo que nosotros decíamos, que sea trasladado al centro médico donde sí lo haya, pero no de cargo de la mujer. Aquí queda de cargo de la mujer. Imagínate que sea trasladada, no sé, a Puerto Montt, de Punta Arenas se vaya a Puerto Montt, pero en Puerto Montt ocurre que el especialista, bueno, tiene en la libertad de conciencia, él no está disponible para una situación como esa. ¿Dónde la derivamos? ¿Terminamos acá en Santiago? Pasa exactamente, Carla, lo mismo con las criaturas, con los niños que tienen cáncer en nuestro país, que su única vía de solución termina siendo Santiago de Chile u otra o una o dos regiones más, y no hay más en todo el país. Entonces, cuando majaderamente se insiste en la causal 2, que no va a terminar siendo aplicable, porque eso es lo penoso de esto, en paralelo decíamos, bueno, pero a través de la tecnología, a través de la telemedicina, busquemos un mecanismo y no logramos hacerlo. Por lo tanto, los especialistas, 50 y tantos que están en el país, están concentrados en una o tres regiones del país y el resto queda con total desprotección. Ya, y al ser así, una cosa que no se puede llevar a la práctica, así, ¿usted va a votar a favor o en contra o tampoco me va a adelantar esta votación? Al ser así, lo más probable es que yo tendría que votarla en contra, siempre y cuando obviamente no haya ahora una disposición para que exista un mecanismo médico real
que permita que todas las mujeres de todo el país, de todas las regiones, no se enfrenten a una situación como esta y luego no esté el especialista y no estén las condiciones dadas para ello. Bien, pues vamos a ver si existen o no esas condiciones en la última discusión, en la antesala de esta votación, senador, en la que vamos a estar bien pendientes y vamos a entonces revelar ahí, ya que no me lo quiso adelantar, si es que usted aprueba o no la causal de violación. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Chao, Carla. Adiós, Nos buen vemos. día.